¿Por qué tantas iglesias insisten en el diezmo mientras esconden verdades que la Biblia revela con claridad? Malaquías 3:10 declara: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Esta instrucción no fue dada para enriquecer líderes corruptos, sino para sostener la obra de Dios y bendecir al pueblo fiel. Sin embargo, hoy en día muchos manipulan este mandato sagrado para sus propios intereses, distorsionando su verdadero propósito. En este video revelaremos 3 verdades bíblicas del diezmo que han sido ignoradas o tergiversadas dentro de muchas iglesias modernas. Te mostraremos cómo identificar la diferencia entre una práctica genuina y una explotación espiritual. La verdad no siempre es cómoda, pero es necesaria para ser libres. ¿Estás listo para entender lo que Dios realmente espera de ti? Desde el principio de la historia bíblica, el acto de dar ha sido una expresión sagrada de honra y obediencia, no una transacción comercial ni una cuota impuesta. Y sin embargo, en muchos púlpitos de hoy, esa pureza ha sido sustituida por presión emocional, amenazas espirituales disfrazadas de doctrina y una manipulación constante del pasaje de Malaquías 3:10. Pero antes de llegar a esa distorsión, es necesario regresar al origen, al momento en que el diezmo no era ley ni requisito, sino un acto voluntario, espontáneo y profundamente espiritual. Porque cuando comprendemos ese comienzo, podemos ver con claridad cuánto se ha corrompido en la práctica moderna. En el libro de Génesis encontramos a Abraham, aún sin ser llamado Abraham, enfrentando una escena que marcaría la primera mención del diezmo en la Biblia. Después de rescatar a su sobrino Lot y de obtener una gran victoria sobre reyes enemigos, Abraham se encuentra con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. La Escritura nos dice en Génesis 14, 18 a 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. En esta escena no hay ley que obligue, no hay templo que lo demande, no hay sistema que lo exija. Lo que hay es reconocimiento espiritual. Abraham da el diezmo porque reconoce que la victoria provino de Dios. El acto nace del corazón, como una respuesta directa a la intervención divina. Este principio es esencial porque deja claro que el diezmo no nace como un instrumento de control religioso, sino como una expresión de fe viva. No era una obligación impuesta por un sistema, era un regalo libre, nacido del agradecimiento. En ese momento Melquisedec representa una figura sacerdotal fuera del linaje levítico y sin embargo recibe lo que es apartado para Dios. Esto abre una dimensión espiritual poderosa. El diezmo no estaba ligado a una estructura eclesiástica humana, sino a una relación directa con lo divino. Con el paso del tiempo, cuando Dios establece su pacto con el pueblo de Israel y les da la ley a través de Moisés, el diezmo adquiere una estructura formal, pero aún así su esencia permanece. Sigue siendo una forma de reconocer a Dios como la fuente de provisión. En Deuteronomio 14, 22 a 23 se establece: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aquí el diezmo no solo tiene una función económica,
sino una finalidad espiritual. Enseña al pueblo a temer, a reverenciar, a no olvidar de dónde provienen las bendiciones. No era una transacción financiera, era una disciplina del alma. Pero algo sucede cuando los hombres pierden de vista la intención original de Dios. Cuando el corazón ya no es el centro del dar y la estructura sustituye a la relación. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios confronta a su pueblo por corromper prácticas sagradas, por ofrecer lo externo mientras sus corazones están lejos. En Isaías 1:13 a 14, Dios dice con dolor y firmeza: no me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Vuestras fiestas solemnes me son una carga, estoy cansado de soportarlas. Aunque el pueblo seguía llevando sus ofrendas, su corazón estaba desviado. Lo hacían por tradición, por apariencia, por presión, no por amor. Esa es la raíz de todo sistema que hoy manipula el diezmo. Se ha divorciado del espíritu del dar y se ha aferrado a la letra que mata. En Malaquías, el pasaje más citado por quienes imponen el diezmo con dureza, Dios sí confronta al pueblo por retener lo que le pertenece. Pero es crucial entender el contexto. En Malaquías 3:8 a 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Este pasaje no es una amenaza para el individuo, sino una denuncia colectiva hacia un pueblo que se había apartado del pacto. Dios no estaba diciendo: si no das, te enfermaré o arruinaré. Estaba llamando al arrepentimiento a una nación que había roto su relación con Él. Lo más impactante es que Dios no solo llama a traer los diezmos, sino que hace una promesa: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. El propósito no era castigar, sino restaurar. Pero cuando este texto es usado en muchos altares modernos, ya no se presenta como una invitación a restaurar la fidelidad, sino como un instrumento de miedo. Si no das el diezmo, te estás robando a Dios. No esperes que te bendiga. No esperes que te sane. Así, lo que comenzó como un gesto libre de Abraham se convierte en una cadena invisible que amarra las conciencias. Y eso no solo pervierte la enseñanza, sino que hiere el alma del creyente. Jesús mismo observó cómo los líderes religiosos de su tiempo utilizaban las ofrendas y los votos para oprimir en lugar de liberar. En Marcos 7, 9, 13, Jesús confronta una práctica común entre los fariseos. Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. En otras palabras, habían creado una estructura donde dar al templo era más importante que ayudar a los necesitados, incluso a sus propios padres. El sistema se había convertido en un ídolo. Hoy muchos mensajes sobre el diezmo suenan menos a Jesús y más a esos fariseos. Se mide la fidelidad por la cantidad dada, no por la obediencia diaria. Se predica una fórmula mecánica: diezmo igual bendición, no diezmo igual ruina. Pero eso no es fe. Eso es superstición espiritual. Y cuando se enseña así, el corazón del evangelio queda enterrado bajo toneladas de culpa.
Pablo en el Nuevo Testamento nunca enseñó el diezmo como un requisito para los creyentes en Cristo. Él habló de generosidad, de dar con alegría, de compartir según lo que uno tiene, no con tristeza ni por necesidad. En 2 Corintios 9:7 escribe: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta es la esencia del nuevo pacto. No dar por miedo, sino por amor. No dar por presión, sino por revelación. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto personas dar con lágrimas, no de gozo, sino de angustia? ¿Cuántos han entregado lo último que tenían, no por fe, sino por temor a que Dios los castigue? ¿Cuántas iglesias han celebrado más el sobre con nombre que la transformación del alma? Esta no es la voluntad de Dios, esta no es la enseñanza de Cristo. El diezmo en su origen era un recordatorio constante de que todo proviene de Dios. No era una herramienta para enriquecer a unos pocos, ni una estrategia para mantener templos costosos. Era una disciplina que formaba carácter, que cultivaba reverencia, que sostenía a los débiles y honraba al dador de toda vida. Cuando el corazón está alineado con Dios, dar no duele, porque se entiende que no se está perdiendo sino sembrando. Pero cuando se tuerce el corazón y se endurece el mensaje, el acto más hermoso se convierte en una carga insostenible. Por eso es vital volver al principio, no solo en términos históricos, sino espirituales. Volver a esa escena de Abraham y Melquisedec, donde no había liturgia ni sistema, solo dos personas, una bendición pronunciada y un acto de gratitud profundo. Porque ese momento no se trataba de dinero, se trataba de revelación. Abraham entendió que su victoria no era suya, sino de Dios, y por eso dio. Así el diezmo fue una consecuencia de la presencia divina, no una condición para merecerla. Cuando la iglesia moderna regrese a este entendimiento, el diezmo volverá a ser lo que fue: una expresión libre de honra y no una exigencia religiosa. Pero para que eso ocurra, primero deben caer los velos. Primero deben confrontarse las mentiras, los abusos, las estructuras que han cambiado el rostro de la generosidad por el de la recaudación. Y para eso la verdad debe ser dicha, aunque incomode. El origen del diezmo es limpio, claro, lleno de propósito y vida. No nació como un impuesto, sino como una adoración. No fue exigido por una institución, sino ofrecido por un corazón rendido. Si hoy no se predica así, no es porque Dios haya cambiado. Es porque los hombres han manipulado lo que fue santo. Y es tiempo de recuperar esa verdad. Porque solo la verdad, dicha con valor y revestida de gracia, puede romper las cadenas de confusión espiritual. Y cuando eso ocurre, el corazón vuelve a latir por Dios y no por doctrinas humanas. Porque al final todo lo que damos en verdad nace primero en lo profundo del alma. Ahí donde solo Dios puede ver. Ahí donde la fe no se impone, sino florece. En las instrucciones dadas por Dios al pueblo de Israel, el diezmo no fue un simple recurso económico, sino una parte vital del sistema espiritual y social del pacto. Cuando observamos cómo era distribuido y a quién se destinaba en la ley mosaica, descubrimos un principio divino profundamente distinto al modelo que muchas iglesias contemporáneas promueven. El diezmo, según la Torá, no se concentraba en los líderes religiosos como una herencia exclusiva, sino que era repartido entre aquellos que no poseían tierras ni herencia, los levitas y junto a ellos los más vulnerables de la sociedad. La visión bíblica original del diezmo incluía no solo sustento, sino justicia. Lo que Dios estableció fue un sistema que aseguraba provisión, equidad y compasión para todos los miembros del pueblo. Y este diseño
revela cuán lejos hemos desviado su propósito cuando lo reducimos a una transferencia obligatoria dirigida únicamente al liderazgo eclesial. En Números 18:21 encontramos una de las instrucciones más claras respecto al uso del diezmo. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esta ordenanza tiene un contexto profundo. Los levitas no recibieron tierras como el resto de las tribus, porque su llamado era completamente sacerdotal. Estaban dedicados al servicio en el santuario, al cuidado de los objetos sagrados, al acompañamiento espiritual del pueblo. Por eso, Dios mismo se convirtió en su herencia. El diezmo no era una limosna que se les arrojaba, sino el medio legítimo de subsistencia para quienes servían sin buscar posesiones terrenales. Pero el diseño del Señor iba más allá. No solo los levitas estaban contemplados. En Deuteronomio 14:28 a 29, Dios amplía su propósito con el diezmo. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esta declaración transforma por completo la idea moderna del diezmo como una práctica individual entre el creyente y el pastor o la iglesia institucional. Lo que Dios estableció fue un sistema de cuidado colectivo. El diezmo no era para engrandecer una élite religiosa, sino para sostener a los que no tenían defensa ni sustento: los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Y lo más importante, el acto de compartir este recurso era visto como una condición para recibir la bendición de Dios. Cuando analizamos este modelo con atención, se revela un principio de equidad, de compasión estructural. Dios no estaba construyendo una teocracia donde unos pocos dominaran económicamente a la mayoría. Estaba levantando una comunidad donde la justicia se manifestaba también en la economía, donde el culto y la generosidad no podían estar separados. En el diseño divino, el diezmo no era solo vertical, entre el creyente y el cielo. Era horizontal, extendido hacia el prójimo necesitado. Este enfoque cambia completamente la narrativa. No se trataba de enriquecer al templo, se trataba de reflejar el corazón de Dios, que es justo, misericordioso y protector de los débiles. Este principio también se observa en Levítico 27, 30 a 32, donde se especifica que el diezmo incluía los frutos de la tierra y del ganado. El pueblo debía apartar la 10ª parte como señal de que todo pertenecía al Señor. Pero lo que muchas veces se omite es que no todo el diezmo era llevado directamente al templo. Gran parte de él era almacenado localmente, en las ciudades, para que estuviera accesible a quienes más lo necesitaban. Esto indica una descentralización de la administración del diezmo, lo que contrasta radicalmente con la concentración de poder económico que muchas iglesias modernas ejercen sobre las ofrendas. El diezmo no estaba diseñado para alimentar estructuras religiosas más, sino para fortalecer el tejido social del pueblo de Dios. Incluso en 2 Crónicas 31, 4 a 5, cuando el rey Ezequías restablece el orden del culto, se menciona que el pueblo comenzó a traer los diezmos no solo para los sacerdotes, sino para que se pudieran organizar cámaras de almacenamiento y distribución. Se trataba de un sistema logístico con un propósito colectivo. El énfasis estaba en sostener a quienes estaban consagrados al servicio de Dios y a la vez extender ese sustento a los más desprotegidos. No hay ninguna evidencia
de que el diezmo estuviera centralizado en una figura de autoridad única, ni de que sirviera para el enriquecimiento de líderes religiosos. Toda acumulación injusta estaba en contradicción directa con la voluntad de Dios. La distorsión ocurre cuando el liderazgo eclesiástico se convierte en el único receptor de estos recursos, desatendiendo las dimensiones sociales y espirituales del mandato original. Cuando el diezmo es predicado como una transacción vertical dirigida exclusivamente a la iglesia institucional, se rompe la lógica comunitaria del reino. Y lo que fue diseñado como un instrumento de justicia se convierte en un mecanismo de opresión. Esto es lo que Jesús denunció en su tiempo, cuando observaba cómo los fariseos cobraban meticulosamente el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero olvidaban lo esencial: la justicia, la misericordia y la fe. En Mateo 23:23 Jesús declara: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí el Señor no rechaza el acto de diezmar, pero sí condena la actitud religiosa que se aferra a la práctica mientras ignora el corazón del mandamiento. No se trata simplemente de dar, se trata de por qué y para qué se da. Si el diezmo no produce justicia, si no resulta en compasión tangible, entonces se ha vaciado de sentido. Esta es la raíz del problema moderno. Se ha mantenido la forma, pero se ha perdido la esencia. El verdadero diezmo no es simplemente la entrega de un porcentaje fijo, sino la manifestación de un corazón alineado con los valores del reino. Cuando el creyente entrega el diezmo con conciencia de que ese recurso no solo honra a Dios, sino que está llamado a bendecir directamente a los más vulnerables, entonces se cumple el propósito divino. Pero cuando el diezmo se transforma en un mecanismo exclusivo para sostener lujos, estructuras innecesarias o jerarquías humanas, se ha pervertido el diseño. No es casual que los profetas del Antiguo Testamento denunciaran tan fuertemente la injusticia social y el abuso del poder religioso. Amós 5, 21 a 24 es una de las denuncias más fuertes que Dios hace a su pueblo. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas y no me complazco en vuestras asambleas. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Lo que Dios exige no es solo culto, es justicia. La corrupción comienza cuando se enseña que el diezmo pertenece exclusivamente a los altares, cuando se olvida que Dios instituyó esta práctica como una forma de equilibrio social y cuidado comunitario. Las Escrituras no muestran que el diezmo estuviera destinado a sostener imperios religiosos. Por el contrario, Dios insiste una y otra vez en que los necesitados deben ser el foco de su pueblo. En Salmos 82, 3 a 4 dice: defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Esta defensa no se hace solo con palabras o con discursos, se hace con acciones concretas. Y una de ellas es el uso correcto de los recursos. Por eso es tan importante restaurar la comprensión bíblica del diezmo. El problema no es el acto de dar, el problema es cuando se predica una visión egoísta, descontextualizada y funcional solo al beneficio de unos pocos. La iglesia está llamada a reflejar el modelo de Cristo, y ese modelo siempre incluye a los pobres, a los quebrantados, a los olvidados. Cuando una congregación recoge diezmos pero ignora al necesitado, ha fallado en representar al reino. No importa cuántas actividades realice o cuán grandes sean sus templos, si no hay justicia en el uso de los recursos, entonces no hay verdadera adoración. El Antiguo Testamento no presenta el diezmo como una contribución financiera para sostener una figura de poder.
lo muestra como una estructura sagrada diseñada para proteger al pueblo. La idea moderna de que el diezmo debe ir únicamente al altar o a la casa del pastor no solo es incompleta, sino peligrosamente contraria al corazón de Dios. La ley mosaica era específica en su distribución. Los levitas compartían lo recibido con los sacerdotes, pero también estaban obligados a ofrendar una parte de ese diezmo, reconociendo que incluso ellos, como ministros, estaban bajo autoridad divina. En Números 18:26 dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Esto demuestra que ningún siervo de Dios está exento de honrar a Dios con sus bienes. El principio se mantiene. Todos son responsables ante el Señor. Toda concentración egoísta del diezmo es un desvío espiritual. Cuando los líderes reciben y no reparten, retienen y no transparentan, están rompiendo el patrón divino. Dios nunca diseñó un sacerdocio que acumulase riquezas mientras el pueblo sufre necesidades. Y cada vez que eso ocurre, el testimonio de la iglesia se debilita. La gloria de Dios no habita en estructuras donde el amor ha sido reemplazado por control financiero, porque el verdadero templo es el corazón del creyente, y ese templo solo puede ser edificado con justicia, humildad y verdad. El Antiguo Testamento nos deja claro que el diezmo era un acto profundamente espiritual y profundamente comunitario. No se puede separar una cosa de la otra. Cuando el diezmo es usado correctamente, produce restauración, dignidad, sustento y honra a Dios. Cuando es mal usado, genera corrupción, desigualdad, abuso y rechazo. La decisión de qué camino seguir está en las manos de quienes enseñan y practican. Pero la palabra de Dios permanece firme. El verdadero diezmo siempre será un instrumento de justicia y misericordia. Cualquier otra interpretación es un reflejo del corazón humano, no del corazón de Dios. Uno de los mayores peligros espirituales ocurre cuando algo sagrado es transformado en un instrumento de manipulación. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en muchas iglesias con la doctrina del diezmo. Lo que nació como un acto de obediencia y reverencia, hoy se ha convertido en un medio de presión emocional y control psicológico. Esta distorsión no es nueva. A lo largo de la historia, cada vez que lo espiritual ha sido instrumentalizado con fines personales, el resultado ha sido alejamiento del verdadero evangelio. Cuando el mensaje deja de reflejar la gracia de Dios y se transforma en una herramienta para sostener estructuras humanas, el daño no solo es doctrinal, sino profundamente espiritual. En la actualidad es común escuchar mensajes que afirman que si no das el diezmo estás bajo maldición. Se utilizan frases impactantes, repetidas con firmeza, que apelan más al temor que a la fe. Algunos declaran desde el púlpito que retener el diezmo es como robar a Dios. Y citan una y otra vez Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero omiten el contexto completo de esa confrontación, ignorando que ese reclamo estaba dirigido a una nación entera que había corrompido el pacto, incluyendo a sus líderes religiosos. No se trataba solo del pueblo común, sino también de quienes administraban lo que se entregaba. Sin embargo, este versículo ha sido repetido como un eslogan, sin análisis, sin profundidad, sin el equilibrio bíblico que requiere. En muchos casos, pues, se promueve una especie de intercambio financiero con Dios. Se enseña que si das el diezmo fielmente,
tendrás asegurada tu prosperidad económica. Se presenta a Dios como un inversionista celestial que multiplicará tus finanzas en proporción directa a tu generosidad. El problema no está en declarar que Dios bendice al dador alegre, porque eso está en la Escritura. El problema surge cuando se convierte esa verdad en una fórmula mecánica, en una promesa automática de retorno, como si el reino de Dios operara con las reglas de una empresa terrenal. En 2 Corintios 9, 6 a 7, Pablo enseña que el que siembra escasamente también segará escasamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La motivación aquí no es el beneficio propio, sino la disposición sincera del corazón. No se da para recibir, se da porque se entiende que todo le pertenece al Señor. El diezmo no puede ser una moneda de cambio espiritual. No puede convertirse en una condición para merecer la bendición de Dios. Cuando se predica de ese modo, se está pervirtiendo la gracia. El Evangelio no se fundamenta en obras, sino en fe, fe. Cristo no murió para que el creyente viva atado a una economía de méritos, sino para liberarlo de toda condenación. Por eso es tan grave cuando el mensaje sobre el diezmo se convierte en una amenaza disfrazada de promesa. Cuando se dice que si no diezmas, Dios no protegerá tu casa, no sanará tu cuerpo, no prosperará tu camino, se está sembrando un temor que no viene del espíritu, sino de la manipulación humana. Este tipo de enseñanza produce una relación distorsionada entre el creyente y Dios. En lugar de caminar en libertad, muchos viven bajo una presión constante, preguntándose si han dado lo suficiente, si su falta de prosperidad es consecuencia de un incumplimiento, si sus oraciones no son respondidas porque no entregaron el 10% exacto. Esta carga no es liviana ni produce paz y no corresponde al carácter de Dios revelado en Jesucristo. Jesús nunca impuso condiciones económicas para sanar, para perdonar o para liberar. Nunca exigió contribuciones financieras como prerequisito para una relación con el Padre. Su llamado siempre fue: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando el mensaje del diezmo se tuerce, también se afecta la imagen de Dios. Se presenta a un Padre que retiene su amor hasta que se paga un precio. Un Señor que solo responde al que entrega dinero. Una figura que castiga la escasez económica como si fuera desobediencia espiritual. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia da lluvia tanto al justo como al injusto. Muestra misericordia al que no puede devolver nada. Responde a la oración del humilde, aunque no tenga nada para ofrecer. En Isaías 55:1, Dios invita a todos los sedientos: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio. Esta es la esencia de la gracia: recibir sin merecer, dar sin exigir, amar sin condiciones. La manipulación ocurre cuando se usan verdades parciales para obtener resultados predecibles. Cuando se seleccionan versículos y se repiten fuera de contexto para sostener una enseñanza que en su forma parece bíblica, pero en su fondo no refleja el corazón de Dios. Se cita Malaquías, pero se ignoran las instrucciones de Jesús. Se exigen porcentajes, pero no se enseña mayordomía integral. Se celebran grandes ofrendas, pero no se habla de integridad en la administración. Y mientras tanto, muchos creyentes sinceros son conducidos a la frustración espiritual, creyendo que Dios está enojado con ellos por no cumplir con una regla impuesta por hombres. No se trata de rechazar la práctica de dar. La generosidad es parte del carácter de Dios y una evidencia
del fruto del Espíritu. Pero esa generosidad debe ser guiada por el amor, no por la culpa. Por convicción, no por coerción. Por gratitud, no por temor. En el libro de Hechos, los primeros creyentes compartían sus bienes no porque alguien les impusiera una ley, sino porque el Espíritu Santo había transformado sus corazones. Nadie les exigió un porcentaje. Nadie amenazó con maldiciones. Ellos daban, vendían, repartían, porque habían entendido que sus posesiones eran solo instrumentos para la gloria de Dios. El contraste con algunas prácticas actuales es alarmante. Se ven ministerios que han convertido el púlpito en una plataforma de recaudación constante. Cada mensaje termina en un llamado a dar. Cada necesidad del líder se presenta como una urgencia del reino. Se presiona a los miembros a comprometerse con promesas de multiplicación, usando palabras envueltas en autoridad espiritual que suenan correctas, pero que no reflejan el consejo completo de Dios. Se enseña más sobre las consecuencias de no dar que sobre la belleza de dar por amor. Se predica más sobre lo que se puede recibir que sobre lo que se puede entregar con libertad. Estas prácticas no solo afectan al individuo, sino también al testimonio colectivo del cuerpo de Cristo. La sociedad observa estas distorsiones y concluye que la iglesia está motivada por el dinero. El mundo ve líderes que viven con exceso, mientras sus congregaciones luchan por sobrevivir. Se pierde la credibilidad, se ensucia el nombre de Cristo. Y lo más trágico es que muchos de los que realmente buscan a Dios se alejan, confundidos, heridos, desilusionados por una representación que no tiene nada que ver con el Evangelio. Jesús habló claramente sobre el peligro del amor al dinero. En Mateo 6:24 dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo no es una advertencia contra tener recursos, sino contra ser esclavo de ellos. Cuando el mensaje espiritual gira en torno al dinero, el corazón del creyente comienza a dividirse. En lugar de buscar primero el reino de Dios y su justicia, comienza a buscar primero la bendición material. En lugar de confiar en la provisión divina, comienza a preocuparse por cumplir con cuotas impuestas por hombres. Y lo que debería ser una vida de libertad se convierte en una rutina religiosa cargada de ansiedad. El problema no es solo el mensaje, sino también la intención detrás del mensaje. Cuando el objetivo es manipular, se pierde toda autoridad espiritual. El verdadero liderazgo no utiliza el miedo para movilizar a las personas, sino la verdad para libertarlas. En Juan 8:32, Jesús declaró: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta libertad no se manifiesta solo en lo moral, sino también en lo financiero, en lo doctrinal, en lo emocional. Una iglesia que enseña la verdad sobre el diezmo no necesita amenazar, no necesita prometer riqueza, solo necesita mostrar el modelo de Dios con claridad, integridad y humildad. La corrupción entra cuando la motivación se desvía, cuando el centro del mensaje deja de ser Cristo y su reino y se convierte en la expansión de una visión personal o el sostenimiento de un estilo de vida. La integridad del ministerio se mide por la transparencia en todas las áreas, incluyendo el uso de los recursos. En la Escritura, los líderes eran llamados a rendir cuentas. No acumulaban, compartían, no exigían, servían. El apóstol Pablo en 2 Corintios 8 y 9 instruyó a las iglesias sobre cómo recoger ofrendas, ¿no? Sobre cómo administrar con honestidad, sobre cómo evitar toda apariencia de abuso. Su enfoque no era recaudar por recaudar, sino garantizar que todo se hiciera con pureza de intención y claridad de propósito.
En muchas iglesias esa claridad se ha perdido. Se recogen fondos sin explicar su destino. Se hacen llamados sin mostrar resultados. Se construyen proyectos sin justificar las prioridades. Y todo esto alimenta una cultura donde el diezmo deja de ser una herramienta de justicia para convertirse en una carga sin propósito. La corrupción no siempre se manifiesta en grandes escándalos. A veces se manifiesta en pequeñas omisiones, en silencios intencionales, en ambigüedades que permiten el abuso. La palabra de Dios es suficiente para guiar la práctica correcta. No se necesita manipulación cuando se predica la verdad. No se requiere presión cuando el Espíritu Santo está obrando. El diezmo, cuando se enseña y se vive según el diseño de Dios, produce vida, alegría, unidad, gratitud. Pero cuando se impone como un deber temeroso, separado de su contexto bíblico, se convierte en una herramienta que divide, que hiere, que aleja. El llamado no es a dejar de dar, sino a redescubrir por qué se da, a recuperar el gozo de entregar como respuesta al amor de Dios, a enseñar con claridad lo que la Escritura dice, sin añadir carga ni quitar responsabilidad. Porque donde hay verdad, hay libertad. Y donde hay libertad, hay poder para transformar no solo iglesias, sino también comunidades enteras. Lo que se necesita no es una reforma externa, sino una renovación del corazón, un regreso a las motivaciones puras, un compromiso con la palabra por encima de cualquier tradición humana. Cuando el diezmo vuelva a su raíz espiritual, cuando sea enseñado con reverencia, administrado con justicia y practicado con libertad, el pueblo volverá a florecer, no por obligación, sino por revelación, no por temor, sino por amor, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y esa libertad es la que restaura, edifica y glorifica verdaderamente a Dios. En el corazón del Evangelio se encuentra un principio que transforma por completo la forma en que se entiende el dar, la gracia. Cuando Jesús vino a este mundo, no lo hizo para reforzar estructuras viejas, sino para cumplirlas y luego llevarlas a una plenitud mayor. Él no canceló la ley, la trascendió. Lo que en el antiguo pacto se vivía como mandato externo, en el nuevo se convierte en fruto interno. El diezmo, dentro del marco de la ley mosaica, fue una herramienta educativa, una manera en que Dios formó a su pueblo para reconocer su señorío y practicar la justicia entre ellos. Pero con la venida del Mesías el enfoque cambia. El sistema levítico queda atrás. El templo, como centro físico de adoración, es reemplazado por un nuevo templo, el cuerpo de cada creyente. Y la ley escrita en tablas es ahora impresa en los corazones. Muchos se preguntan si el diezmo sigue siendo obligatorio bajo el nuevo pacto. Pero esa pregunta revela una perspectiva incompleta, porque lo que Jesús establece no es una lista de reglas que reemplaza otra lista. Lo que Él inaugura es un reino donde la generosidad no depende de porcentajes, sino de la transformación interior. En los evangelios Jesús menciona el diezmo en más de una ocasión, pero nunca lo presenta como un requisito para entrar al reino. Lo utiliza para evidenciar hipocresías religiosas, como en el caso de los fariseos que diezmaban con precisión hasta las hojas más pequeñas de sus cultivos, pero descuidaban lo esencial: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dijo en Mateo 23:23. No estaba aboliendo el principio, pero sí estaba poniendo las prioridades en orden. Lo que vale delante de Dios no es solo la exactitud externa, sino el corazón desde el cual se da. El nuevo pacto no introduce una economía de coerción, sino de convicción.
En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva no diezmaba por mandato, sino que compartía por amor. Los recursos fluían con libertad, no bajo el temor de ser maldecidos, sino bajo el impulso del Espíritu Santo. Nadie les exigía un porcentaje, nadie calculaba cuánto debía entregar. Todo era guiado por la revelación de que nada les pertenecía, porque habían sido comprados por precio. En ese ambiente, el dar era espontáneo, sacrificial, abundante. El modelo era distinto porque la fuente era distinta. La ley ordenaba, la gracia inspiraba. En este contexto, pretender imponer el diezmo como una obligación bajo amenaza espiritual contradice el espíritu del Evangelio. Porque Cristo no vino a establecer un nuevo sistema de méritos, sino a ofrecer un camino de libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice Juan 8:36. Esa libertad no anula la responsabilidad, pero sí transforma su motivación. El creyente ya no da para cumplir, sino porque ha entendido. No obedece por miedo, sino por amor. No contribuye para evitar una maldición, sino porque el amor de Cristo lo constriñe. Cuando se enseña que el diezmo sigue siendo obligatorio en los mismos términos que bajo la ley de Moisés, se está ignorando la profundidad de la obra de la cruz. Porque el sistema levítico, con todos sus ritos, fue figura y sombra de lo que habría de venir. Con la muerte y resurrección de Jesús, todo el sistema ceremonial fue cumplido. El velo del templo se rasgó. El acceso a la presencia de Dios fue abierto para todos. Y con ello, el sacerdocio cambió. Ya no son los levitas quienes ministran ante Dios, sino cada creyente. Según 1 Pedro 2:9, que declara: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si el sacerdocio cambió, también cambió la forma en que se sostiene ese ministerio. El principio de dar sigue, pero ya no bajo obligación ceremonial, sino como parte de una vida transformada. Pablo, apóstol del nuevo pacto, nunca exigió el diezmo a las iglesias que fundó. Él enseñó sobre la generosidad, sobre la responsabilidad, sobre el honor hacia los que ministran, pero no replicó el modelo levítico. En sus cartas habla de ofrendas, de compartir según lo que uno tiene, de dar con alegría. En 1 Corintios 16:2 aconseja que cada uno aparte según haya prosperado, no según un mandato fijo. En 2 Corintios 9 instruye sobre cómo el dar debe surgir del corazón, no de la presión. El principio es claro. El reino se sostiene con generosidad voluntaria, no con cuotas impuestas. Lo que se requiere no es un porcentaje rígido, sino una mente renovada y un corazón agradecido. Es importante notar que Pablo, siendo fariseo antes de su conversión, conocía profundamente la ley. Si el diezmo fuera obligatorio en el nuevo pacto, habría sido el primero en enseñarlo, pero no lo hace. Habla de dar, de sostener a los obreros del Evangelio, de no cerrar el corazón al necesitado, pero nunca impone el diezmo como mandato. Esto no es omisión, es revelación. El Espíritu Santo lo guió a enseñar un modelo distinto, uno basado en la gracia, no en el temor. Uno que exige más que el 10%, porque pide todo el corazón. El reino de Dios no se sostiene con mecánicas, sino con vida. Lo que lo hace avanzar no es el cumplimiento de normas, sino la rendición total a la voluntad de Dios. Cuando el creyente entiende esto, su manera de dar cambia para siempre. Ya no pregunta cuánto debe, sino cuánto puede. Ya no busca la cantidad mínima que lo mantenga bendecido,
sino que anhela ser un canal por el cual otros conozcan la bondad de Dios. Esta es la verdadera revolución del nuevo pacto. El dar deja de ser un deber y se convierte en un deleite. Muchos insisten en mantener el diezmo como requisito porque temen que sin una regla fija la iglesia no podrá sostenerse. Pero esa preocupación revela una falta de fe en la obra del Espíritu Santo en los corazones. Si los creyentes son enseñados correctamente, si se les forma con la palabra y se les guía a madurez, darán incluso más de lo que se espera, no por presión, sino por pasión. El problema no es la libertad, sino la inmadurez. Y la solución no es imponer reglas, sino formar discípulos. Cuando se recupera el Evangelio en su pureza, el pueblo responde con generosidad. No se necesita manipulación, no se requiere intimidación, solo se necesita verdad. Una iglesia que predica la verdad, que vive la verdad, que administra con integridad, no sufrirá por falta de recursos, porque Dios es fiel. Y donde hay fidelidad, hay provisión. El que llama, sostiene. El que envía, respalda. El que comienza la obra, la termina. Pero cuando se introduce una enseñanza que mezcla gracia con ley, el resultado es confusión. El creyente no sabe si está bajo libertad o bajo obligación, si debe dar porque ama o porque teme, si Dios lo bendecirá por su fidelidad o por su cumplimiento de una regla. Esta mezcla debilita la fe. El Evangelio no permite dobles fundamentos. O se vive por la ley o se vive por la gracia. Y Pablo lo dejó claro en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Aplicar el diezmo como mandato obligatorio es volver a un sistema que ya fue superado. Es construir otra vez lo que fue destruido. Es levantar barreras donde Cristo abrió caminos. Esto no significa que el dar sea irrelevante, todo lo contrario. En el nuevo pacto, el dar se vuelve más profundo, más exigente, más radical. Porque ya no se trata solo de recursos, sino de vida. El llamado es a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso incluye el uso de nuestros bienes, pero también de nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestra energía. El reino no busca mecenas, busca discípulos. Personas que vivan para la gloria de Dios, que sirvan por amor, que contribuyan por convicción. Por eso es tan importante enseñar el dar desde la perspectiva del nuevo pacto. No como una obligación heredada, sino como una expresión de vida espiritual. El diezmo puede ser un punto de partida, una guía inicial para quien comienza a caminar en generosidad, pero no puede ser presentado como el estándar absoluto, porque lo que Dios demanda es mucho más que una décima parte. Demanda todo. El verdadero discípulo sabe que nada le pertenece. Todo lo que tiene lo ha recibido. Y todo lo que recibe lo administra con sabiduría, sabiendo que algún día dará cuentas. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. No necesita añadiduras humanas. No requiere estructuras religiosas para tener efecto. Donde se predica la verdad, el Espíritu obra. Donde se enseña la libertad, la fe florece. Donde se camina en integridad, la provisión llega. La iglesia del nuevo pacto no necesita volver a las sombras del antiguo. Tiene acceso directo a la luz. Puede vivir en la plenitud. Puede dar sin temor, servir sin intereses, amar sin reservas. Y cuando el pueblo camina en esa libertad, el mundo lo nota, porque ve una comunidad distinta, no motivada por el interés, sino por el amor. Una iglesia que no impone carga, sino que alivia, que no exige por temor, sino que inspira. Por ejemplo, que no predica sobre dinero para retener, sino para soltar. Cuando eso ocurre, el reino avanza, porque el mensaje vuelve a ser puro,
poderoso, liberador. Todo comienza por reconocer que en Cristo todo ha sido hecho. El manejo del dinero en la iglesia ha sido históricamente uno de los aspectos más delicados y reveladores de la salud espiritual de una comunidad de fe. Y cuando se habla del diezmo en el contexto moderno, no se puede evitar enfrentar una realidad que muchos prefieren ignorar: la corrupción que se ha infiltrado en la administración de lo sagrado. Porque si el dar tiene un diseño divino, también tiene una responsabilidad ineludible. Dios no solo establece el acto de dar como un mandato espiritual, sino que también exige integridad en el uso de lo que ha sido entregado. Y cuando esa integridad se pierde, las consecuencias no solo son visibles en lo material, sino en la pérdida de autoridad espiritual y en el daño que se causa al testimonio del Evangelio. El problema no es el diezmo ni la práctica de dar. El problema es lo que sucede después de que el pueblo ha obedecido. ¿Qué se hace con esos recursos? ¿Quién los administra? ¿Con qué propósito se utilizan? Y si realmente están cumpliendo el fin para el que fueron apartados. En muchas congregaciones, el diezmo ha dejado de ser un instrumento para sostener la obra de Dios y se ha convertido en un recurso que sostiene estilos de vida ajenos a la humildad de Cristo. El lujo, la ostentación y la falta de transparencia han erosionado la confianza de miles de creyentes y han provocado que muchos se pregunten si lo que están sembrando está siendo realmente consagrado. En la palabra de Dios, toda administración de lo sagrado conlleva una rendición de cuentas. Cuando Moisés recibió instrucciones sobre el tabernáculo, cada pieza de oro, plata y lino fue contabilizada. No hubo lugar para la ambigüedad ni para la improvisación. En Éxodo 38:21 se dice claramente: estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, que fueron contadas por orden de Moisés para el ministerio de los levitas, por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Esta mención no es un detalle menor. La contabilidad de lo entregado al Señor era parte del culto. Rendir cuentas era parte del servicio. Porque cuando se trata de recursos que han sido apartados para Dios, no se puede actuar con ligereza. Cada entrega tiene un peso espiritual. Cada ofrenda representa una semilla de obediencia. Y cada diezmo tiene un propósito que debe ser cumplido con temor reverente. La ausencia de transparencia en el uso de los diezmos en muchas iglesias revela un problema profundo de gobierno espiritual. No se puede llamar santo a un sistema que recibe con manos abiertas, pero que no abre sus libros, ni responde con claridad sobre el destino de lo recibido. La integridad no es opcional en la obra de Dios, es un requisito fundamental. En 2 Corintios 8:20-21, Pablo expresa su cuidado con respecto a la administración de las ofrendas recolectadas, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Esta actitud demuestra que la rendición de cuentas no es una concesión a la presión externa, sino una parte del testimonio cristiano. Lo que se hace con los recursos del reino debe reflejar el carácter del rey. Cuando el diezmo es recolectado y utilizado sin orden ni propósito claro, se convierte en una piedra de tropiezo, porque en lugar de fortalecer la fe del pueblo, genera sospecha y desilusión. La iglesia no puede ser edificada sobre la base de la opacidad. El pueblo de Dios necesita saber que lo que entrega está siendo usado conforme a la voluntad del Padre.
El crecimiento material de un ministerio no puede medirse solo por el tamaño de sus edificios o la modernidad de su tecnología, sino por la fidelidad en el manejo de cada recurso. La eficacia de la obra no se demuestra por la cantidad de dinero recaudado, sino por la transformación de vida, la ayuda a los necesitados y la extensión del evangelio con pureza doctrinal. La corrupción en el uso del diezmo no siempre se presenta como un escándalo evidente. Muchas veces es sutil, disfrazada de visión ministerial o de proyectos de expansión que nunca se concretan o que benefician únicamente a una élite eclesiástica. Cuando los líderes se convierten en los únicos beneficiarios visibles de la generosidad del pueblo, cuando los recursos se concentran en comodidades personales y no en la obra del reino, se ha cruzado una línea peligrosa, porque lo que Dios ha apartado para su propósito no puede ser desviado sin consecuencia. En el libro de 1 Samuel 2, el juicio de Dios sobre la casa de Elí comenzó precisamente por el abuso en la administración de lo sagrado. Los hijos de Elí tomaban lo mejor de las ofrendas antes de que fueran consagradas. Usaban su posición espiritual para obtener beneficio personal. Y aunque por un tiempo pareciera que todo seguía funcionando, la paciencia de Dios llegó a su límite. El patrón se repite en toda la Escritura. Dios es paciente, pero no indiferente. Él permite que el corazón de los hombres se manifieste, pero no ignora la injusticia. Cuando los recursos consagrados se usan para engrandecer a los hombres en lugar de glorificar a Dios, el juicio no se hace esperar. En Jeremías 6, 13 a 14, el profeta denuncia: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esta palabra resuena con fuerza cuando se observa cómo en algunos contextos se utiliza la figura de autoridad espiritual para justificar abusos sistemáticos en el uso del dinero. Se proclama paz, se predica éxito, se proyecta prosperidad, mientras la esencia del evangelio se diluye en prácticas que nada tienen que ver con la humildad y la justicia de Cristo. La administración del diezmo no puede estar desligada del carácter de quien lo administra. No basta con tener conocimiento bíblico o habilidad oratoria. Se necesita temor de Dios, sensibilidad espiritual y responsabilidad práctica. En la economía del reino, la fidelidad pesa más que la fama. Lo secreto es más valioso que lo visible. Y la pureza del corazón tiene más impacto que cualquier estrategia financiera. En Lucas 16, 10 a 11, Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Estas palabras son una advertencia y un principio eterno. Lo material es una prueba. Lo que se hace con el dinero es una señal de lo que hay en el alma. La iglesia que maneja correctamente los recursos que Dios le confía no necesita defenderse con argumentos humanos. Su testimonio hablará por sí mismo. El fruto será visible, la honra será evidente. El respaldo del cielo acompañará cada paso. Pero cuando el sistema está diseñado para enriquecer a unos pocos a costa de la obediencia de muchos, entonces el reino ha sido reemplazado por una maquinaria religiosa. Y esa maquinaria puede producir actividad, puede sostener programas, puede mantener estructuras, pero no puede manifestar la gloria de Dios. El propósito del diezmo siempre ha sido que haya alimento en la casa de Dios. Y ese alimento no es solo físico, sino espiritual. La provisión de recursos debe traducirse en provisión de palabra, de ayuda, de presencia, de verdad. No se trata de acumular, sino de distribuir. No se trata de retener,
sino de liberar. El diezmo no debe ser un depósito muerto, sino una corriente viva que fluye hacia donde Dios la necesita. En Hechos 4, 34 a 35 se dice que en la iglesia primitiva no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y se repartía a cada uno según su necesidad. Aunque no se menciona el diezmo, se revela el principio eterno. Los recursos consagrados deben alcanzar a los que tienen necesidad. Cuando el pueblo de Dios vuelve a esta comprensión, se rompe el ciclo de la manipulación y se restaura la confianza. No se necesita vigilancia humana cuando hay temor de Dios. No se necesita presión externa cuando hay integridad interna. La iglesia que administra con justicia se convierte en un reflejo del reino, y ese reflejo impacta, transforma y permanece. La solución no es abolir el diezmo, sino purificar su administración. No es dejar de dar, sino enseñar cómo dar con sabiduría y cómo exigir rendición de cuentas, porque lo que es santo no puede tratarse con liviandad. Lo que ha sido apartado para Dios debe usarse conforme a su corazón. La iglesia que quiera ser relevante en esta generación no solo necesita predicar con poder, sino también vivir con integridad. Y eso incluye cómo maneja cada centavo que el pueblo entrega con fe. El mensaje es claro, la palabra no calla ante la injusticia. Y el Espíritu Santo no respalda estructuras que se sostienen sobre la manipulación y el abuso. Dios busca una iglesia sin mancha, sin arruga, pura, santa, transparente. Una iglesia que entiende que el dinero no es el centro, sino un medio. Que el propósito no es acumular, sino edificar. Que la meta no es el prestigio, sino la obediencia. Y que todo lo que se recibe debe reflejar al dador. Cuando esto se entiende, el pueblo no teme dar. Porque sabe que su semilla está cayendo en buena tierra. Porque reconoce que lo que ofrece con sus manos es honrado con temor. Porque ve que la administración del liderazgo es fiel, prudente y santa. Y cuando eso ocurre, Dios respalda, Dios multiplica, Dios glorifica su nombre. Todo recurso mal administrado detiene el fluir de la bendición. Todo liderazgo que se enriquece con lo que debía distribuir se está alejando del diseño divino. Pero todo siervo que administra con temor, con humildad, con sabiduría, está preparando el camino para una manifestación gloriosa del reino en su generación. Porque al final, el diezmo no es el objetivo, el propósito no es el dinero, el fin no es el poder, el verdadero centro es Dios. Y cuando Él está en el centro, todo lo demás se alinea. Cuando se comprende el verdadero propósito del dar, toda la perspectiva cambia. Porque Dios nunca ha necesitado lo que el ser humano pueda ofrecerle. Él es el dueño del oro y de la plata, y no hay escasez en su reino. El acto de dar no existe para suplir una necesidad divina, sino para moldear el carácter del dador. En cada entrega, Dios trabaja el corazón. No busca la cantidad, sino la disposición. No exige desde la escasez, sino que invita desde la abundancia de su gracia. Cuando el diezmo se convierte en un reflejo de honra, generosidad y libertad, recupera su significado original. El profeta Isaías declaró: si quieres y obedeces, comerás el bien de la tierra. Isaías 1:19. La bendición no está en la obligación, sino en la voluntad que nace del entendimiento. El dar no puede ser mecánico, ni basado en una fórmula rígida. En el reino la motivación siempre importa más que el acto externo. Por eso Jesús observó la ofrenda de la viuda con tanta atención. Ella no entregó desde la abundancia, sino desde la entrega total. Su gesto reveló una comprensión espiritual que muchos con grandes recursos nunca alcanzaron. Dar no se trata
de números, no, sino de profundidad. Cuando el corazón es transformado, dar se vuelve una extensión natural de la fe. No hay necesidad de manipulación ni de promesas vacías. La obediencia nace del amor y el amor responde con acción. Pablo lo explicó con claridad en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La provisión divina no se activa por cumplir un porcentaje, sino por alinear el corazón con el propósito eterno. El dar conforme al diseño de Dios produce frutos que trascienden lo económico. Libera del egoísmo, rompe la avaricia, destruye el orgullo y abre camino a la compasión. Cuando el diezmo y la ofrenda se presentan con reverencia, se convierten en instrumentos de adoración genuina. No solo se entregan recursos, se entrega gratitud, fe, obediencia. En ese acto, el altar no se llena de riqueza, sino de obediencia. Y eso es lo que Dios siempre ha valorado. El verdadero propósito del dar es que el reino avance, que el necesitado sea socorrido, que la iglesia refleje el corazón generoso de su Señor. Cuando se comprende esto, el diezmo deja de ser una carga y se convierte en una alegría, porque ya no se da por temor, sino por revelación. Y en ese nivel cada semilla plantada tiene destino eterno, porque lo que se da en la voluntad de Dios nunca queda sin fruto. El diezmo, más allá de cualquier interpretación o práctica, revela una verdad que a menudo se pasa por alto. Dios está más interesado en la formación del carácter que en la acumulación de cifras. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo las estructuras humanas han distorsionado su propósito. Pero en medio de esa confusión sigue en pie una invitación divina que no depende de sistemas ni de instituciones, la de vivir una vida íntegra, donde cada acción, cada decisión financiera y cada entrega refleje una conciencia despierta y un corazón alineado con el reino. El diezmo no es el fin, es un medio para algo mucho más profundo, una vida rendida a Dios, no por imposición, sino por convicción. El Señor no busca transacciones, busca transformaciones. Y cada vez que alguien da con sinceridad, sin esperar aplausos ni recompensas inmediatas, está participando de una obra invisible, pero poderosa. Una obra que no depende de plataformas visibles, sino de un altar interior que arde en secreto. Porque ahí es donde realmente comienza la fidelidad. Cuando nadie ve, cuando nadie exige, cuando solo Dios y el alma del hombre están frente a frente. En este tiempo donde tanto se confunde la prosperidad con el propósito y el dar con el deber, se hace urgente una generación que se levante con discernimiento. Una generación que no se deje arrastrar por doctrinas disfrazadas de espiritualidad, sino que se aferre a la verdad con valentía, aunque esa verdad incomode. El Espíritu Santo no necesita sistemas religiosos para moverse. Él necesita vasos limpios, manos abiertas y corazones que escuchen su voz más allá del ruido de los templos. Hoy, más que una corrección doctrinal, se requiere una renovación interna. Porque el problema no está solo en las instituciones que han abusado, sino en los corazones que han olvidado para quién y por qué entregan. Cuando se recupere esa claridad, el diezmo y toda forma de dar volverán a su raíz más pura, ser un acto de amor. Y allí, en ese punto donde el dar no es obligación sino respuesta, comienza el verdadero despertar espiritual. Porque el reino no avanza con estructuras corruptas, sino con corazones transformados que entienden que todo lo que tienen y todo lo que son pertenece a aquel que lo dio todo primero.